Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Conciencia Práctica. En esta oportunidad quiero hablarles de lo que es el plano mental al momento de que estamos haciendo un viaje astral. El plano mental es todo aquel material que nosotros tenemos a nivel subconsciente. Es como si fuera una especie de disco duro que nosotros tenemos, ya sean por ejemplo de recuerdos, de deseos, de experiencias vividas y de todo este tipo de material que habitualmente olvidamos de manera consciente. Pero recuerden que la mente subconsciente guarda todo y almacena todo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un viaje astral o una proyección astral y estamos en este otro plano, en muchas ocasiones accedemos a lo que son recuerdos de nosotros mismos, a lo que son vivencias, pero que están más asemejadas y más asociadas a cuestiones internas e intrínsecas que tenemos dentro de nosotros. Por ejemplo, en tu plano mental, tú lo que puedes hacer es que puedes crear o realizar creaciones a nivel de tus deseos. Tú, por ejemplo, a lo mejor tienes algún recuerdo de por ejemplo, de alguna pradera o algo así que a ti te gustaba mucho. Entonces, lo que tú haces o puedes realizar es que cuando estás en el plano astral de manera consciente, tú puedes recrear esa escena en la cual tú tienes ese recuerdo de esa escena, por ejemplo, de ese valle o de esa pradera, y tú lo recreas en el plano mental. Entonces, el plano mental es todo este bagaje a nivel subconsciente que tenemos de imágenes, de escenarios, de vivencias, de recuerdos, de emociones, sentimientos, deseos, frustraciones, represiones. Es muchísimo material que nosotros tenemos y que al momento de que hacemos un viaje astral en muchas ocasiones se manifiestan de manera espontánea. ¿Eso qué significa? Que no siempre puedes controlarlo. Por ejemplo, existen personas que cuando salen en el viaje astral, en este plano astral, de manera casi espontánea aparecen a lo mejor algunos seres. Por ejemplo, aparece un ser que a lo mejor lo está molestando. Y muchas personas no saben diferenciar esto realmente de los verdaderos seres que están, por ejemplo, en planos astrales bajos. Hay veces que nosotros a nivel subconsciente, nuestra mente subconsciente tiene ese material guardado. Entonces a lo mejor en algún momento determinado, tú en el pasado obtuviste información a nivel visual o de una película o de alguna escena que te causó mucha intriga o mucho miedo en ese momento, y esa escena se quedó guardada a nivel subconsciente. Entonces tú cuando sales en viaje astral, estando consciente, en muchas ocasiones esos miedos o esas escenas que nosotros tenemos almacenadas se ven plasmadas y brotan de manera espontánea. También, por ejemplo, en el plano mental lo que tú puedes hacer es que todos esos deseos que tú no haces o que tú no puedes hacer en la vida física los realices aquí. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, tú querías tener, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, una casa de 3 pisos con suelo de marfil, ¿no? Y a lo mejor querías tener un carro súper, no sé, un carro por ejemplo Tesla o algo así. Lógicamente eso cuesta mucho dinero al momento de que tú estás en la vida física, ¿no? Pero lógicamente cuando tú estás fuera del cuerpo ya no existen esas limitaciones, tú creas con tu pensamiento. Entonces puede que en algunas experiencias tú crees esa realidad, tú crees esa casa de 3 pisos con ese carro Tesla que tanto querías en la vida física, ¿no? Y es curioso porque existen muchas personas que cuentan sus experiencias y mencionan que, por ejemplo, en este otro plano mental ellos son capaces de crear o de manera espontánea se crean aquellos escenarios que ellos tienen intrínsecos, ya sean, por ejemplo, de deseos, de miedos, de represiones y de muchísimas cosas a nivel psíquico que tenemos, pero que de manera espontánea se manifiestan en este plano mental. Otra de las cosas también muy interesantes e impactantes de lo que es el plano mental es que existen, por ejemplo, la posibilidad de que tú recrees a personas que en vida física viven o existen, o que a lo mejor ya no están en esta vida física, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión yo tuve una experiencia en la cual yo recreaba, al momento de yo estar fuera del cuerpo, de manera espontánea yo recreaba escenas de, por ejemplo, un tío mío que ya había fallecido. Entonces yo me encontraba en mi antigua casa y estaba mi tío ahí sentado y estaba mi familia y estaban más personas, pero en realidad yo al momento de observarlas, yo las observaba y yo decía, y ellas me observaban a mí, pero yo decía, es que esto de aquí en realidad
son creaciones mentales mías. ¿Cómo se los puedo decir? Son creaciones que en realidad están a nivel subconsciente y que yo las plasmo en algunas ocasiones de manera espontánea, ¿no? Entonces tú en algunas oportunidades cuando estés en el plano astral vas a crear a veces de manera espontánea o vas a acceder a creaciones mentales a nivel subconsciente que tú tienes a nivel psíquico. Entonces existen muchas personas que se confunden y piensan que a lo mejor están viendo a un familiar muerto o a lo mejor están viendo a una persona que está en vida todavía. O hay veces que, por ejemplo, en estos planos mentales pasa algo curioso. Tú recreas, por ejemplo, algún famoso o famosa que en vida tú admiras mucho. Entonces yo he conocido personas que al momento de estar en el plano astral recrean a famosos que ellos admiran en la vida física. Entonces, lógicamente, ¿qué va a estar haciendo un famoso sentado en tu sofá, en la casa, en tu casa, en tu sofá, estando en el plano astral, ¿no? Lógicamente no tiene sentido. Y esto es lo curioso del plano mental, ¿no? Que todo este material a nivel psíquico y a nivel subconsciente se manifiesta en muchas ocasiones de manera espontánea y tú puedes crear a personas, tú puedes crear escenarios, tú puedes quitarlos, ponerlos en ocasiones de manera consciente y a veces también de manera espontánea. Así que es sumamente curioso cómo este plano mental se manifiesta al momento de que ya estamos ahí y en muchas ocasiones es incontrolable, ¿no? Hay veces que aparecen los escenarios de manera espontánea, aparecen seres, personas de manera espontánea. A veces ya estás fuera del cuerpo y tienes sustos y tú dices, oye, pero ¿por qué si yo sentí que estaba una garra como la de Freddy Krueger y estaba un ser ahí con una garra y tú dices, pero yo no sé por qué se me está manifestando este ser? Y en ocasiones son miedos intrínsecos que tenemos a nivel subconsciente y que cuando estamos en el plano astral se manifiestan. Por eso es sumamente importante conocernos a nosotros mismos, ver cuál es todo ese material que a nivel consciente no accedemos y explorarnos. Y las experiencias fuera del cuerpo nos sirven también para que exploremos nuestro plano mental, para que sepamos distinguirlo de lo que son los subplanos tanto astrales bajos como intermedios o como altos, ¿no? Porque el plano mental no es lo mismo, por ejemplo, que el plano de la realidad, que yo llamo el plano de la realidad física, ¿no? Por ejemplo, tú sales fuera del cuerpo y a lo mejor ves a tus vecinos y tus vecinos no te pueden ver. Ese es el plano de la realidad, ¿no? De la realidad física, pero en el plano mental es solamente tu mundo, es solamente tu universo, tú lo creas, tú puedes pintarlo a tu forma y a tu gusto y como tú quieras, quitas cosas, pones cosas, pones escenarios, pones seres, quitas seres, o sea, es algo sumamente extenso que nosotros podemos hacer y podemos modificar. Lógicamente esta información, si tú por ejemplo no tienes mucha experiencia fuera del cuerpo o has tenido a lo mejor una o dos experiencias solamente, a lo mejor no vas a saber de lo que estoy hablando al referirme sobre el plano mental, pero las personas de ustedes que a lo mejor ya tienen más experiencia van a saber perfectamente a lo que me refiero, ¿no? Este plano mental pues es sumamente increíble, ¿no? Porque si ustedes, por ejemplo, lo utilizan de manera correcta, se podría decir de alguna manera, ustedes tienen todas las posibilidades de crear lo que ustedes quieran. Al menos yo, por ejemplo, en mi experiencia, humildemente lo menciono, ¿no? Tengo 15 años de experiencias fuera del cuerpo, ininterrumpidas hasta la fecha. Entonces, yo en muchas ocasiones, cuando he estado fuera del cuerpo, yo sé perfectamente cuando ya me encuentro en el plano mental. ¿Por qué? Porque los escenarios los empiezo a cambiar. Por ejemplo, yo con mi deseo he cambiado literalmente todo mi vecindario y lo he convertido, por ejemplo, en un lugar lleno de árboles verdes, en un valle lleno de árboles verdes, lleno de ríos y he transformado pues ese escenario. También, por ejemplo, he quitado cosas, por ejemplo, cambiado el color de las paredes. No sé, es muy extraño, pero se puede hacer esto, pues creo que ya lo mencioné en un video anterior. Tú puedes cambiar literalmente casi todo. Hay cosas que como que no se pueden cambiar solamente de un simple deseo, pero con la práctica se puede cambiar. Porque recordemos que esta otra dimensión tiene sus propias leyes y tiene sus propias reglas y tenemos que empezar a ir comprendiéndola de poco a poco. Por eso hay muchas personas que se confunden y creen, por ejemplo, que a lo mejor están realmente viendo a las personas en el plano astral y en algunas ocasiones sí, pero ahí radica la diferencia de poder realmente diferenciar
entre la realidad física al momento de que tú veas a una persona, por ejemplo, que esté ahí, o que sea, por ejemplo, una realidad creada a nivel mental, en tu plano mental individual, al nivel subconsciente. Así que esa fue la información que quería compartirles. Realmente el plano mental es un plano sumamente extenso. Se necesita muchísimas experiencias para poder explorarlo y sobre todo para hacer una síntesis y una clasificación y sobre todo una diferencia entre los otros subplanos, y que no suena un poco enredoso, pero justamente es para eso, para que las personas no se vayan enredando al momento que están ahí y vayan accediendo muchísimo más a todo este tipo de conocimientos. También otro de los tips que te puedo dar, por ejemplo, para que puedas identificar cuándo es el plano mental, es que cuando tú observes los escenarios, observa realmente cómo es el escenario en el cual tú te encuentras. Por ejemplo, si tú observas que puedes modificar las cosas a placer, que puedes modificar con facilidad los escenarios, también significa que estás en tu plano mental. En este plano mental o universo propio personal, tú no tienes ninguna limitación. Es como si fueras una especie de mini Dios, como yo llamo, ¿no? Que cuando estamos en nuestro plano mental, en nuestro universo, porque literalmente es un universo que nosotros podemos modificar con nuestro deseo, pensamiento e intención, pero necesitamos mucha práctica. No se logra en 3 experiencias, se necesitan muchas experiencias. Pero lo importante también de esto es ir conociendo e ir familiarizándonos con este otro plano. También algo que quiero mencionarles es lo siguiente: no se obsesionen tanto con este plano mental, porque realmente si tratan de profundizarlo mucho, van a llegar a un callejón, no diría sin salida, pero a un callejón muy extenso, ¿no? En el cual nunca va a haber un límite. Entonces este plano mental es muy extenso y yo solamente mi reflexión es la siguiente: disfruten de las experiencias astrales, sean las que sean. Si se encuentran en el plano mental, está excelente. O si se encuentran en otros subplanos, por ejemplo planos astrales bajos o planos astrales altos, independientemente de la clasificación o de la vibración en la cual tú te encuentres en ese momento determinado, en esa experiencia astral, disfruta de la experiencia. Si te toca en el plano astral mental, te vas a dar cuenta porque tú puedes modificar los objetos, ¿no? Y los escenarios. Si estás en el plano astral bajo, no puedes modificar nada y generalmente tienes experiencias con seres de baja vibración y son experiencias entre comillas, ¿no? Terroríficas, pero también es aprendizaje, ¿ok? Y cuando te encuentres en planos astrales sutiles, con seres de luz, con maestros ascendidos, con seres sabios que te brinden información muy importante para ti y para la humanidad, vive también esas experiencias. Yo siempre recomiendo que anotes todas tus experiencias que tengas, por más pequeñas o mínimas que parezcan, tú anótalas. Si te quedaste nomás en la parálisis del sueño, anota: me quedé en la parálisis del sueño. Si saliste fuera del cuerpo, lograste salir de manera consciente y duraste 10 segundos, pero regresé a los 10 segundos, anota: duré 10 segundos fuera del cuerpo. Todo progreso es importante, no para el crecimiento de los demás, para tu propio crecimiento. Entonces, si tú creces a nivel espiritual y conoces realmente lo que existe cuando estamos fuera del cuerpo, en este caso conoces el plano astral bajo, el intermedio, el alto y también el plano mental, vas a crecer más como ser humano y esos conocimientos se los vas a transmitir también a las demás personas, que hay muchísimas o una gran parte de la humanidad y de personas que tienen miedo a la muerte. Entonces, el hecho de calmar ese miedo a la muerte por nuestra parte y brindarles humildemente nuestra información, lógicamente va a generar muchísima más tranquilidad en las personas que en general no tienen este tipo de experiencias, ¿no? Así que esta era la pequeña información que quería compartirles respecto al plano mental. De igual forma es muy extenso de esto, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o lo que sea, o algún comentario u aportación, pues estaría excelente que dejen un comentario o aportación o duda que tengan, y yo siempre que esté en mis posibilidades puedo responderles, ¿no? Así que en esta ocasión por mi parte sería todo y nos vemos en la próxima.